Dios les bendiga, bienvenido nuevamente a nuestro tiempo de estudio. Es para nosotros un placer que estés viendo los videos de las enseñanzas que se han venido impartiendo y que esas enseñanzas sean de bendición y de edificación para tu vida. Si no has visto nuestros más recientes estudios, te invitamos a que puedas hacerlo. En esta hora pues traigo un mensaje que el Señor ha ministrado a mi corazón de una manera muy especial y de una manera muy bonita. ¿Sí? Y quizás un poco personal, y es la que quisiera pues transmitirte en este momento, porque creo que el mensaje es para ti, es para mí, es para todo. El nombre de la enseñanza es Ánimo en el servicio y manos a la obra. Vamos a estarnos ubicando para este estudio en el libro de Ageo, ¿sí? El libro de Ageo tiene solamente 2 capítulos. Entonces vamos a leer un poco y vamos a estar centrados completamente en este libro, aunque entendiendo el contexto histórico en el que se narra la enseñanza que vamos a hablar, está ubicado en el libro de Esdras. Más adelante puedes ampliar tu conocimiento y tu visión del estudio en el libro de Esdras. También en el libro de Zacarías, porque el Señor levantó a Esdras y a Zacarías, a 2 profetas en el mismo tiempo, con el propósito de animar al pueblo en el servicio de la edificación del templo. Y un poco para tocar el contexto histórico, ¿no? Ageo y Zacarías, Dios los levanta, como te decía, porque el pueblo había regresado del exilio. Recordemos que estaban exiliados en Babilonia durante 70 años, pero a través del decreto de Ciro, él da un decreto de que ellos podían retornar a su tierra y edificar templos a Jehová. Todo este periodo se conoce como el periodo de la restauración. Si estás tomando nota, se conoce como el periodo de la restauración. Y como te dije, puedes cotejarlos con el libro de Esdras, amplía mucho el contexto histórico de lo que pasó en este tiempo, con el libro de Nehemías, estos regresos que llegaron, este pueblo que llegó de Babilonia. Estos retornos se dieron en 3 periodos de tiempo. Hace mucho tiempo yo había enseñado un poco en la iglesia allá en Venezuela acerca de este tema, y para refrescar un poco, se dio en 3 retornos. El primero fue con Zorobabel, el segundo retorno fue con Esdras y el tercer retorno fue ya con Nehemías, porque él iba ya a edificar pues los muros de la ciudad. Es importante, ¿no? Y no es casualidad que este primer retorno haya sido con Zorobabel. Zorobabel es un tipo de Jesucristo. Sí, Zorobabel fue llamado por Dios y designado por el rey Ciro como gobernante de Judea y como el líder, sí, que llevaría a cabo la comisión de llevar a cabo esta obra. Entonces Zorobabel, como tipo de Cristo, llamado por Dios, Zorobabel era descendiente de la línea davídica, representaba la casa de David y la reanudación de la línea mesiánica interrumpida por el exilio. Recordemos que una vez que cayó la monarquía, que ellos fueron exiliados, ya no hubo más rey, pero recordemos que hay una promesa de reinado eterno en Jesucristo. Eso tendrá su cumplimiento en Jesucristo, y Zorobabel con este retorno estaba edificando, colocando los cimientos de lo que se cumpliría luego en Cristo Jesús. Todo este asunto profético, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en el libro de Zacarías. Aunque Ageo y Zacarías profetizaron en el mismo momento, en el mismo tiempo, en el mismo contexto histórico, los 2 libros, si nosotros los estudiamos paralelamente, vamos a ver que Ageo tiene un enfoque más práctico, más reflejando la cotidianidad del pueblo, de la obra y de lo que hicieron y lo que dejaron de hacer, como ya lo vamos a estudiar. Pero Zacarías tiene un contenido completamente profético, escatológico, incluso apocalíptico. Se le cree que es el libro más apocalíptico de los profetas menores. Son libros bellísimos que yo te invito a que puedas estudiar luego ampliamente. Entonces no nos vamos a enfocar en el mensaje de Zacarías, vamos a enfocarnos en la practicidad del mensaje del profeta Ageo, y por eso pues vamos a avanzar en el estudio. Entonces
entendemos que esta reconstrucción, esta edificación, este cimiento que se colocó para reanudar la obra del templo, pues tendría su cumplimiento completo en Cristo Jesús. Esto para hacer la referencia profética. Esta restauración no era ni completa ni muchamente definitiva, sino que señalaba algo mejor, ¿sí? La restauración final, de acuerdo a Jeremías 31, 32, se llevaría en Cristo a través del nuevo pacto, en Cristo crucificado y en Cristo resucitado. Entonces quiero que tengas muy presente eso en el estudio. El estudio lleva una parte profética que quizás nos vamos a ahondar mucho, pero te la estoy nombrando, pero vamos a centrarnos más en la parte práctica. Entonces, este primer grupo llegaron alegres a edificar. Ellos, cuando estaban en Babilonia, ellos lloraban, ellos anhelaban, ellos soñaban con llegar a Jerusalén, con llegar a su tierra luego de estar exiliados por tanto tiempo. Ellos añoraban a Sión, ellos anhelaban la tierra de la cual fueron desterrados. Y el Salmo 126 recoge pues este sentir, este sentimiento nacional, este anhelo por la restauración, se convirtió en una oración, se convirtió en un cántico, se convirtió en su aliento y en lo que hizo llevadero todo ese tiempo de separación y de lejanía de su tierra. Dice, si recuerdas el Salmo 26, nosotros lo hemos cantado y nos gozamos con ese coro, y dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Ese era su clamor, esa era su oración, ese era su sueño, llegar a construir, a edificar. Y cuando este pueblo, este remanente regresa, y ojo, no regresaron todos. En Babilonia quedó un grupo de personas que no quisieron regresar, pero estos valientes, estos que se levantaron porque querían construir el sueño de edificar, el sueño de Jehová, fueron aproximadamente 50,000 personas que iban alegres a pesar de ir de viajes por un camino que les llevó muchos días de viaje, pero con la expectativa de que iban a hacer una obra majestuosa y gloriosa. Pero cuando llegan al terreno, cuando llegan a Jerusalén, cuando se encuentran con todo lo que tenían que hacer, pasa como se dice ahora, expectativa versus realidad. La realidad superó sus expectativas. Ellos prontamente se desanimaron por varias razones. Primeramente la oposición externa, ¿sí? Las personas que habían quedado, los samaritanos, fueron gran tropiezo y fueron obstáculos para paralizar la obra. Ya lo vamos a ver. El trabajo era demasiado. Y también llegó con el desánimo, llegó la indiferencia en el corazón, ¿sí? Llegó ese deseo de edificar, ese deseo de construir, ese sueño de Señor, vamos a hacer tu obra, vamos a hacer tu voluntad, Señor, vamos a avanzar. Eso se vio paralizado por el desánimo en el corazón, llegó la indiferencia. Entonces por eso llega el mensaje del Señor. Levanta el Señor a estos dos profetas con un mensaje inspirador, con un mensaje confrontador, con un mensaje exhortador, pero también con un mensaje de consuelo y de aliento y de ánimo. Por eso el título de la enseñanza es, porque es lo que quiero enfatizar en esta hora. Ánimo, cobrar ánimo en el servicio. ¿Sí? Y no solamente nos quedamos animosos para el servicio, sino manos a la obra. Y vamos a estar leyendo en Ageo, dice en el capítulo 1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas
y esta casa está desierta. Pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y en el 6 dice, siembras mucho y recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no te quedas satisfecho, te vistes y no te calientas, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y me detengo aquí en el verso 2 porque, como te decía, llegó la indiferencia y siempre hay una buena excusa, ¿verdad? Para no hacer lo que sé que tengo que hacer, o para ir en pos del propósito que sabía que estaba muy bien diseñado de parte de Dios para mi vida. Ellos decidieron decir, al ver los obstáculos, vino el desánimo, a ver la oposición y el gran trabajo, para ellos fue más cómodo decir, no, es que no ha llegado el tiempo todavía. Y ellos se excusaron y se escondieron detrás de este argumento para no edificar, para no avanzar en el servicio y para abandonar. Escúchame bien, abandonaron el propósito de Dios, ese sueño por el cual habían sufrido, por el cual habían llorado, por el cual habían cantado, por el cual se habían mantenido expectantes. De repente ellos prefirieron decir, no ha llegado mi hora, no ha llegado el tiempo para servir al Señor, pero el Señor llega con este mensaje incómodo, ¿verdad? Esos mensajes que nos hacen como, tú sabes, que nos tocan, que nos dejan tocado el Señor. No ha llegado el tiempo de construir mi casa. Pero tu casa sí está muy arregladita, tu casa sí está muy bonita, en tu trabajo sí está todo perfecto, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con lo que dijiste que ibas a hacer para mí? Entonces el Señor viene y confronta con esos mensajes incómodos, ¿no? Entonces, un principio, que es principio en nuestras vidas, es principio en la palabra, y quiero que quede muy marcado en nuestro corazón y que lo tengamos siempre presente, y es lo que dice en Mateo 6:33. Dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El pueblo había invertido, ¿sí?, las prioridades. Ellos se habían afanado por construir su casa, ellos se habían afanado por calentarse, por sembrar para ellos, por cultivar para ellos, y resulta que todo eso por lo que ellos se esforzaron era un trabajo infructuoso, no estaba generando para ellos satisfacción, no estaba generando para ellos gozo, no estaba generando para ellos un fruto, porque ellos habían abandonado lo primero. Entonces el Señor por eso nos dice, busquen primero lo que debe ser primero, porque de todo lo demás, quédate tranquilo, no te preocupes, yo voy a trabajar. Si tú trabajas para mí, yo entonces trabajaré para ti. Entonces, nuestro pastor Anthony nos hablaba acerca de que si Dios nos pide lo primero porque Él ya nos ha dado lo primero. Entonces, con toda justicia, el Señor exige de nosotros lo primero. Eliani también ha hablado mucho acerca del primer mandamiento, o sea, Dios primero y ya Dios se encarga de los demás. No puede ser prioritario en nuestra vida las añadiduras, sino primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que Dios pues velará para que a nosotros no nos falte nada. Dice, habían olvidado lo primero, habían olvidado la comunión, habían olvidado la intimidad, la adoración, la oración, el servicio. Todo esto, fíjate, todo esto implicaba la reconstrucción del templo, porque el templo era la vida religiosa. Ahí se unían ellos para rendir adoración en el altar, para presentar los sacrificios, para derramar allí su corazón delante del Señor, para acercarse a Dios. No era en ese tiempo como es ahora, que nosotros ya tenemos una relación personal con el Señor, que ya no necesitamos mediación, ni presentar sacrificios, ni rituales. Para aquel entonces, la relación con Dios debía ser a través de un sacerdote, a través de derramamiento de sangre, a través de la presentación de sacrificios. Ellos habían olvidado todo esto, habían olvidado la adoración, había quedado de lado la oración, había quedado de lado el servicio, había quedado de lado la obra, había sido detenida por 16 años, 6 años de los cuales fue motivado por la indiferencia de su corazón y 10 más por interrupción, porque políticamente se dio la
orden bajo el rey Asuero, luego de Darío vino Asuero, y detuvo la obra por presión de los adversarios, por oposición. ¿Y sabes por qué ocurrió esto? Porque el Señor dijo, duraste 6 años paralizada con la excusa de que no era tiempo, pues ahora viene el castigo. Yo ahora levanto al rey para que él te impida construir. Cuando quieras hacerlo, no vas a poder hacerlo hasta que yo lo diga. Entonces vemos cómo el Señor se toma muy en serio lo que nosotros decidimos hacer para Él. O sea, si hay alguien que se toma en serio cuando tú le dices, Señor, quiero servirte, Señor, quiero trabajar en tu obra, Señor, úsame, quiero ser instrumento en tu mano. Si hay alguien que tiene eso presente, es el Señor. Él no lo olvida. Y Dios permita que tampoco nosotros lleguemos a ese estado de indiferencia, ¿sí?, hacia el servicio. Entonces Dios pide lo primero de nuestro tiempo, Dios pide lo primero de nuestro esfuerzo. Y si hay algo recurrente en el libro de Ageo, es que el Señor les dice, mediten sobre vuestros caminos. Y si nosotros podemos meditar en esta hora y reflexionar y analizar y revisar nuestro corazón, porque no hay nada más engañoso que nuestro corazón. Y aquí nos los descubre esta enseñanza cuando el pueblo dice, es que no ha llegado el tiempo. Qué fácil fue para ellos autoengañarse. En el fondo, ellos sabían lo que estaba mal, pero ellos prefirieron, ¿sí?, maquillar esa falta de ánimo en el servicio con esa excusa de que no hay tiempo. Entonces muchas veces pudiera pasar eso en nuestras vidas. Entonces es momento para meditar sobre nuestros caminos, hacer un estudio, analizar y decir, de verdad estoy siendo sincero con el Señor, me estoy autoengañando, estoy haciendo lo que el Señor quiere que haga, me estoy esforzando por ello, verdaderamente le estoy dando lo mejor al Señor. Verdaderamente, o sea, yo hago esa reflexión, yo la hice y muchas veces salimos confrontados en muchas áreas, pero por eso viene la exhortación del Señor. El Señor no se queda solo con la exhortación, sino que también viene el consuelo y después viene el aliento y el ánimo. Entonces el Señor pide también lo primero de nuestra devoción. Como tercer punto, el Señor hace un llamado a la acción, ¿sí? Un llamado a la acción. O sea, ya has meditado sobre tus caminos, ya sabes lo que es vivir bajo las consecuencias de no estar haciendo mi voluntad, ya sabes las consecuencias de haber dejado de lado el propósito y el sueño de construir, pero ahora te has arrepentido. Dice que cuando ellos escucharon la predicación de Ageo, dice que el pueblo se arrepintió, tuvieron temor y se arrepintieron. Entonces el Señor dijo, ya te arrepentiste, pues comencemos otra vez. Y eso es lo maravilloso del Señor, que Él deja en el pasado lo que quedó en el pasado, y todos los días hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Todos los días es una oportunidad de reanudar la obra si se ha visto paralizada. Todos los días hay la oportunidad, ¿sí?, de el Señor redimir. Él dice, si no me equivoco, en Eclesiastés, que Él restaura aún aquello que pasó. O sea, el Señor es maravilloso. ¿Cómo lo hace? No sé, pero creo que esa restauración, de aquello incluso que pasó, es que en tu presente, cuando el Señor restaura lo que pasó, es que ya en tu presente ya no vas a sentir culpa por lo que quizás hiciste mal, sino que el Señor, una vez que te lleva al arrepentimiento, trae a tu vida el consuelo, ¿sí?, y el aliento que necesitas para seguir adelante. Entonces, ahora sí, manos a la obra. Ya se arrepintieron, comencemos otra vez, reanudemos la obra, reanudemos el servicio. En el 1:8 le dice, suban al monte, traigan la madera y reedifiquen la casa, para que mi voluntad, dice, sea revelada y mi nombre glorificado. ¡Qué maravilloso! O sea, fíjate que el servicio necesitaba un esfuerzo que en un principio se les hizo muy abrumador, era demasiado el trabajo, pero una vez con el aliento de que y el respaldo de que la presencia de Dios estaba conmigo, pues ellos se animaron, y ya ese esfuerzo que les parecía demasiado, ya no, para ellos no era nada, porque ya tenían la disposición del servicio. Ellos debían subir y buscar, cortar los árboles y traer la madera para construir, para que la voluntad de Dios fuera establecida. Y el Señor les garantizó algo. Ellos les dijo, ustedes no están solos, ánimo porque no están solos. En Ageo 1:13
Dice, yo estoy con vosotros, dice el Señor, en lo que vayas a hacer, en lo que vayas a emprender, en la obra que tienes en tu corazón por hacer. Tú no estás solo. En Zacarías le dice, no es con ejército, no es con espada, no, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Sea cual sea la misión, la visión, entendemos que el Señor nos ha dado una misión, nos ha dado una visión, nos ha entregado una obra que construir, nos ha dado una obra que edificar. Y el Señor nos dice, recuerda el pacto. Recuerda que cuando te saqué de Egipto hice un pacto contigo, yo te llamé para que tú me sirvieras. Eso está en el 2:5. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temas, recuerda el pacto. Recuerda que así mismo cuando el Señor nos sacó de Egipto, Él nos llamó para su servicio. Él nos llamó para su servicio. Recuerda esto, no hay otro propósito en nuestra vida que no sea el servir. Y servimos con nuestra propia vida, con nuestra adoración, con nuestra entrega, con nuestro tiempo, cuando el Señor es nuestra prioridad, con nuestra obediencia, ¿sí? Con lo que soy y con lo que hago. Con todo mi ser sirvo al Señor. Entonces, en todo lo que emprendas, nunca te faltará el Señor. Él hizo un pacto con nosotros y es que su presencia iría con nosotros siempre, siempre nos acompañaría. Para aquel entonces el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero ahora, en este periodo, en este nuevo pacto de la gracia, el Espíritu Santo está en nosotros, no solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Mayor gloria, mayor poder, y cuanto más no podemos hacer lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Entonces recuerda, no estás solo en aquello que quieres edificar para el Señor. Y como quinto punto, ya finalizando, cobren ánimo. Cobren ánimo. Vamos a enfatizar ese punto, está en el 2:4. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo de toda la tierra, dice el Señor, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Yo estoy con vosotros. Así que esfuércense, cobren ánimo y trabajen. Y aquí ellos se consiguieron, unos de los que habían, un grupo de las personas que habían comenzado a edificar, entre ellos las personas que quizás contemplaron el primer templo de Salomón con toda su majestuosidad, con todo su esplendor, con todo el oro y la plata. Cuando estaban edificando, un grupo de ellos dice que se sintieron tristes y muchos lloraron incluso. Eso en Esdras los pueden leer con detenimiento en sus casas. Los más jóvenes estaban muy animosos, pero ese grupo que recordaba la gloria del tiempo de Salomón, dice que se entristecieron y se mezcló el llanto de la añoranza del pasado, de aquellos que habían visto ese primer templo, con la alegría de aquellos jóvenes que estaban poniendo los cimientos de este nuevo templo. Entonces, por eso el Señor en el 2:3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Este grupo se había sentido tan triste que sentían que lo que ellos estaban edificando era nada, era muy inferior, no tenía el mismo valor. Y me encanta porque el Señor dice, en el verso 8 dice, mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, como diciendo, o sea, mía es el oro y la plata. Si yo quisiera que mi templo tuviera oro y tuviera plata, no se los daría si ellos son míos. O sea, lo que ustedes deben entender es que la gloria de esto que están edificando no consiste en que si tiene oro o si tiene plata. La gloria es en que la persona de mi hijo llenaría esta casa. Por eso le dice, la gloria postrera sería mayor que la primera, porque esa gloria mayor sería Cristo.
Esa gloria mayor tenía que ver con la venida de su Hijo, tenía que ver con el reinado de su Hijo proféticamente. O sea, ustedes no desestimen lo que están haciendo para mí, porque ustedes no saben que la gloria mayor, la gloria mejor está por venir. No consiste en la majestuosidad de un templo, porque aquel templo que tanto ustedes añoran, con todo su esplendor, con todo su oro y con todas sus maravillas, ya mi presencia no estaba en ella. ¿De qué sirve añorar un edificio de lujo, pero que ya mi presencia a causa del pecado no estaba en ella? Pero en esto nuevo que tú estás edificando, yo te garantizo que mi presencia, que mi gloria estará en ello. Y gloria a Dios que el Señor nos dio lo mejor, nos dio lo mayor, y esa gloria postrera era Cristo quien llenaría la casa. Amén. Entonces, ustedes están edificando en aquello que tendrá una restauración final, y esa restauración final sería en Cristo Jesús. El Señor le dice, yo haré temblar las naciones, yo conmoveré todo, pero lo que tú edifiques en Cristo será eterno, permanecerá para siempre. Entonces cobren ánimo, porque yo estoy con ustedes. Cobren ánimo, porque yo llenaré de gloria la obra que estás haciendo. Cobra ánimo, porque yo te daré la provisión para que construya. Cobra ánimo, porque no hay mayor satisfacción al corazón que hacer lo que sabes que el Señor te llamó a hacer. Así que cobra ánimo y tengamos visión de cuerpo. El Señor llamó a un grupo, llamó a un pueblo, llamó a un colectivo, y asimismo nosotros como iglesia es necesario que tengamos visión de cuerpo, entender de que todos edificamos con un mismo fin, con un mismo propósito, con una misma visión. Todos estamos edificando con un mismo sueño, ¿sí? Con un mismo anhelo, con una misma entrega, y todo lo que hagamos es para edificación los unos de los otros, para edificación del cuerpo, para que el evangelio avance y para que el nombre de Dios sea glorificado. Ese es el fin de nuestro servicio, ese es el fin de la obra que estamos construyendo. Amén. Y ya como conclusión, quizás llegue a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, si fueran otros tiempos, si fueran otras las condiciones y las circunstancias, quizás nuestro servicio fuera mayor o mejor, pero déjame decirte, y la verdad es que nunca habrán las condiciones propicias. Las generaciones antiguas enfrentaron retos, adversidades, oposiciones, y aún así siguieron edificando, y nosotros ahora somos el fruto de aquello que ellos construyeron y que ellos edificaron. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de servicio, y si nosotros estudiamos, veremos que el Señor llegó a servir en uno de los tiempos más difíciles, bajo el imperio romano, un imperio cruel, ¿no? El Señor no tuvo las mejores condiciones para servir, Él no esperó hacerlo en las mejores condiciones. Entonces Él nos dio el mayor ejemplo, Él sigue siendo nuestro máximo ejemplo en lo que es el servicio, en lo que es llevar a cabo la obra del Padre, en lo que es vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, aún a pesar de los retos que se nos presenten, que son muchos y van a ser muchos, y siempre, porque es que en este mundo, Él lo dijo, van a tener aflicción, en este mundo van a tener tristeza, pero no se desalienten, no se desanimen, porque yo estoy con vosotros. Si tú que estás construyendo algo, a ti que se te ha entregado algo, a ti que se te ha entregado un ministerio, a ti que se te ha entregado un sueño, una obra por edificar, no pierdas el sueño, no pierdas el enfoque, no nos hallemos pues desviándonos del camino, no nos hallemos desviándonos del propósito, del principal objetivo y de la principal meta, que es servir al Señor.
¿sí? Con toda nuestra mente, con nuestro corazón, porque en Colosenses el Señor dice, el apóstol decía, todo lo que haga, sea de hecho o de palabra, que sea para el Señor. Todo, aún nuestras palabras, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, con todo eso servimos al Señor. No es solamente servicio al Señor lo que podamos hacer en un momento en específico, es que con nuestras vidas es nuestro mayor servicio al Señor. Entonces, seamos fieles en el propósito, seamos fieles en la obra. En el cuerpo cada uno tiene su posición y cada uno tiene su responsabilidad. Hay quienes están construyendo catedrales majestuosas, pero hay quienes están con toda oposición construyendo quizás una choza en lo más adentro de una selva para que allí puedan reunirse y adorar a Dios. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, ya sea que construyas catedrales, ya sea que el Señor te mandó a construir y levantar 4 paredes para que se congregue aquellos que han recibido a Cristo, ya sea que tengas que predicar en los grandes púlpitos, pero ya sea que tengas que predicar en la camioneta, ya sea que tengas que servir, no sé qué, en el mejor palacio, pero ya sea que tengas que acomodar las sillas de tu iglesia, todo hazlo como para el Señor, porque para el Señor no hay obra grande o obra chiquita. Para el Señor lo importante no es la forma, porque quizás si es algo muy grande, ese es mayor servicio. No, para el Señor el servicio es el mismo, sea mucho, sea poco, lo que haga, lo que al Señor le importa es la disposición y la intención del corazón. Así que seamos fieles en el servicio, en lo poco o en lo mucho que el Señor nos haya entregado, y que ese servicio pues siga generando y llevando cada vez más gloria y gloria a nuestro Señor. La intención del estudio es animarte en aquello que ya has empezado a edificar. Así que recuerda, cobra ánimo y manos a la obra. Dios te bendiga, un saludo y un fuerte abrazo.